actividad ya saben que es de la siguiente manera. Vamos viendo las actividades, vamos a tener nuestra página 198 y 199 de nuestro libro. Necesito por favor que vayamos viendo el contenido, es del realismo y el naturalismo, que también son parte adicional en nuestra literatura. Entonces, en base a este contenido, nosotros vamos a ir resolviendo las preguntas que tenemos en nuestra presentación. Yo les hago 198 y 199. Claro. Ok. Vamos a... Vamos a ir trabajando conforme se vaya. Y ya saben que yo les pido su participación, entonces ustedes, si alguien se sale y yo lo menciono, por favor me comentan para seguir con los que estamos acá en la actividad. Nuestro plan de mejoramiento es el realismo literario. Entonces, Fabián, una letra o un número, por favor, para ver con qué pregunta comenzamos. Con la C. C. Mm. Muy bien. Acá en la diapositiva 5 nos dicen comentar cómo era el teatro para el realismo. Necesito que nos ubiquemos en nuestro libro, por favor, y se van a ir a la página 198, columna 2, ¿verdad? Porque ahí así está aquí en nuestro libro. Y el segundo párrafo, al inicio dice, el teatro presentó. ¿Alguien que lo pueda comentar, por favor, antes de que yo presente la respuesta, que es lo que ustedes van a tener que anotar en sus cuadernos? Y eso es lo que ustedes me van a enviar para su plan de mejoramiento, ¿verdad? Entonces, ¿ya lo encontraron? No. No. Segundo párrafo, Fabián, donde dice el teatro. ¿Qué página es? Disculpe. 198, Rudy. Gracias, Luis. Muy bien. Miss, ¿pero qué? Hay que leer el párrafo. Que lo leamos, ustedes lo van a leer y luego ya vemos acá cuál sería la respuesta a esta interrogante. Lo leo entonces. Ajá, por favor, mi niña, así en voz alta y yo le digo en dónde se va a detener. Gracias. El teatro presentó también algunos cambios. Trató de que los espectadores percibieran una sensación de realidad. Por eso utilizaron con más frecuencia los objetos tridimensionales, sillones, mesas, etc., que los escenarios pintados. Eso obligó a la construcción de edificios más altos y resistentes para soportar el peso de la escenografía. Las obras presentaban situaciones más íntimas y cotidianas, la vida de pareja, el resguardo de las apariencias, los problemas económicos y el derrumbamiento de los sueños. Muy bien, gracias, mi niña. Entonces, si lo comentamos, mis amores, en sí, ¿cuál era el uso que le dio el realismo al teatro, que era una expresión artística? Fabián, si lo escuchó, o Estuardo, que también está en la reunión, o bien Hugo, ¿cuál era el uso que le dio el realismo al teatro? ¿Cuál era la pregunta, Miss? Ahí está en la pantalla. El realismo es una corriente literaria, ¿verdad? Entonces, ¿cómo utilizó el teatro para poder dar a conocer una obra o un contenido literario? De lo que acaba de leer Dayana. ¿Alguien que ya lo tenga para apoyarnos acá?
¿No? Bueno, entonces vamos acá. Recuérdense que el realismo maneja mucho la realidad. ¿Cómo era esa sociedad en el siglo XIX, que es el siglo que nosotros estamos leyendo acá? Entonces, el dramaturgo viene y la obra que está en papel la va a pasar a representación o dramatización. Entonces se apoya del recurso del teatro, pero ya a los espectadores o el público en general les iban a dar la sensación de que era algo real, algo que ellos estaban viviendo, aún en la actuación. Entonces usaban objetos tridimensionales. Al hablar de eso ya empezaron a utilizar una silla real, una mesa, una cama, ya un cuadro ya más vivencial. Ya no era solo hacer la escenografía pintada en las paredes, ¿verdad? Como lo dice el texto. Entonces lo que estamos haciendo acá, chicos, es que ustedes van a leer el libro y luego lo vamos a ir analizando, porque muchas veces eso es lo que nos hace falta para mejorar nuestra comprensión lectora, el poder poner atención a lo que se está discutiendo, ¿verdad? En este caso se está exponiendo. Entonces, por favor, si alguien encuentra la respuesta, pues abre su micrófono y ya podemos intercambiar conocimiento, que de eso se trata, ¿verdad? Entonces, por favor, ustedes me hacen solo en la hoja de su cuaderno, copian su pregunta y una breve explicación para no tener mayor complicación en el desarrollo de su plan de mejoramiento, ¿de acuerdo? Ya podemos pasar a la siguiente, ya copiamos la número 5, que es la primera pregunta. Bueno, regresamos a nuestro tablero. Rudy, ¿me podría dar su opción, por favor? La 1. En la diapositiva 1 nos exponen. Está Benito Galdós, escribió, él es un escritor muy reconocido del realismo, ¿verdad? Por sus trabajos y su buen desempeño. Nos vamos a la página 199, Rudy, por favor, y me va a leer la, vamos a ver, segunda columna, el párrafo A la misma, número 3. es que no tengo mi libro. No lo tiene. Bueno, entonces, no sé si está Jason en la reunión todavía. Me hace favor y lee en la página 199 el párrafo número 3, donde dice en España. El libro que escribió fue Doña Perfecta. ¿Cómo? Leemos el párrafo. Es que aquí en el libro dice que el libro, entre sus obras, destacaron Doña Perfecta, dice que exhibe el conflicto entre la mentalidad oscurantista y la liberal. Marianela, historia trágica sobre el amor de la protagonista por un joven ciego, y Fortunata y Jacinta, en la cual dos mujeres de distinta clase social se enamoran de un mismo hombre. Muy bien, gracias Jason. Entonces la respuesta es Doña Perfecta, gracias. Doña Perfecta, escrita por este francés, Pérez Galdós, o español, perdón, Pérez Galdós, que también dio mucha riqueza al realismo, ¿verdad? Entonces, buscar esos elementos que tenía la sociedad, las personas que estaban dentro de esos lugares, ¿verdad? Específicamente, observar mucho la realidad y volverla una literatura. Entonces, ahí sí son elementos bien ricos en recurso natural y que le dan vida a una obra de teatro, ¿verdad? Que eso es lo que se busca. Tenemos entonces ya las dos primeras preguntas. Vamos, Hugo, por favor, ¿cuál sería su opción? A. Muy bien, vamos a ver. Era el A, escritor de almas muertas. Este es un escritor que tenía una peculiaridad en su
escritura, ¿verdad? Entonces es en el último párrafo, por favor, Hugo, si tiene su libro, de la página 199. Y me podría leer Nicolai Gogol, Miss. Nicolai Gogol. Gracias, Ricardo. Nicolai Gogol, con su novela Almas Muertas, presentaba varios terratenientes que se aprovechaban de sus servidores. Como siempre, ¿verdad? Eso se fue marcando en la historia, ¿verdad? Y es lo que nosotros estudiamos. Cómo los que se consideraban más poderosos se aprovechaban de las necesidades de los que no tenían el acceso ni a la educación, mucho menos a tener riqueza, ¿verdad? Entonces, Nicolai Gogol extrae esos elementos de esa sociedad, ¿verdad? Y lo vuelve una novela realista, ¿verdad? Que es lo que todavía en algunas partes del mundo todavía se maneja mucho, el hecho de que las personas vengan y se aprovechen de la condición social y de conocimiento de las poblaciones más arraigadas, ¿verdad? Entonces, vamos, Jason, ¿cuál es su petición acá en el tablero? La 3. La 3, muy bien. En la 3, características del realismo en Francia, ¿verdad? Que también es un país que se manejó mucho en cuanto al contenido de esta. Y sus características son estas: observación de la sociedad, reflejarla de manera objetiva, ¿verdad? Ahí no podían incluir sentimientos porque si no ya iban a entrar en otro tipo de literatura. Más que todo era llamar a la reflexión, ¿verdad? De cómo se estaba viviendo y qué se podía hacer para cambiar un poquito esa realidad. Se marcó lo urbano y lo rural. Ahí ya comienzan a ver los que estaban en un área específica de la sociedad y los que por cualquier situación pertenecían a otra clase social. Y pasamos del lenguaje culto, ¿verdad? Y a un lenguaje un poco más popular, más de la región, ¿verdad? Entonces, esto es lo que extrae el realismo de la sociedad francesa, ¿verdad? Y se expande a una muy buena parte de Europa, ¿verdad? Y luego ya es asimilado acá en América Latina por nuestros escritores. Entonces, esas son las 4 características del realismo para los franceses. En su libro nos mencionan también a Madame Bovary, ¿verdad? También que es una escritora ahí que también utilizó mucho el realismo en sus obras. Y ella pues también nos presenta diferentes libros, como está Rojo y Negro, ¿verdad? Que también está en su literatura. Y también mencionan a Émile Zola, que es uno de los máximos exponentes del realismo en Francia. Entonces también para que lo tengan como conocimiento general. Ya copiamos esta pregunta y sus respuestas. ¿Me avisan, por favor? Fabián, ¿ya copió, hijo? Estuardo, Dayana, Pamela, Rudy, Jason. Yo creo que ya puede cambiar, digo yo, no sé. ¿La mayoría ya copió? Bueno, yo espero que sí y luego me envíen las imágenes, ¿verdad? Para mejorar esa nota. Ok. Vamos con Ricardo. La 5, Miss. Gracias, Ricardo. En Inglaterra fue el mayor exponente del realismo. En Inglaterra, buscamos en nuestro libro en donde ubicamos Inglaterra y vemos quién es el que se le consideró el precursor de esta corriente literaria y que también manejó mucho la realidad social, ¿verdad? En sus obras. Nace en 1812 y fallece en 1870.
Y entre sus obras, Charles Dickens, algo así. Dickens. Gracias, Ricardo. Es Charles Dickens. Muy bien. Personaje que trabajó mucho la realidad, pero desde el punto de vista infantil, ¿verdad? Entonces, acá le mencionan Oliver Twist, que es una lectura muy reconocida, ¿verdad? También está el cuento de Navidad, ¿verdad? Que es el que no creía en la Navidad y era muy amargado, ¿verdad? Y luego ya viendo las 3 etapas de su vida, ¿verdad? Ahí se da cuenta que la realidad cada quien la va a vivir dependiendo de la apreciación que tenga, ¿verdad? Entonces, el mayor exponente es Charles Dickens. Muy bien. Pamela, ya. Dayana, ¿cuál es su opción, mi niña? El 3. Okay. Después vamos con Pamela. No, el 3 ya, mi niña. Perdóneme. ¿Otra? La 1, Ya también, ¿otra? la D, La T. Ok, gracias. En la D, publicó El origen de las especies. De esto se trata su evaluación también, entonces deben de poner mucha atención acá. Está en el párrafo 2 de la página 198, columna 1. En la ciencia dice la invención de los microscopios. Recuérdense que también la realidad de los cambios tecnológicos y de los inventos y las nuevas incursiones en el área científica también apoyaron sus trabajos. ¿De quién estaríamos hablando acá? Si alguien ya... Hay 2 escritores, pero es al que más se le reconoce por sus hallazgos, ¿verdad? Juntamente con este escritor. Y ¿me podría decir alguien si ya encontró quién es el que publicó El origen de las especies? Charles Darwin. Charles Darwin, exacto. Él empieza a hacer sus comparaciones, ¿verdad? Cómo se fueron dando los cambios en el ser humano y él propone la tesis de que venimos del mono, ¿verdad? Y ahí lo observan ustedes en su imagen, cómo se fue dando esos cambios hasta llegar al hombre. Esa es una teoría. Recuerden que todas las teorías son válidas, son aceptables siempre y cuando tengan fundamento científico, que sí se pueda comprobar. De lo contrario, solamente son argumentos que cada escritor hace. Gracias. Entonces, Entonces, ¿quién me dijo? ¿Quién era? Charles Darwin. Bueno. Okay. Él publica su libro y da a conocer sus puntos de vista y todos los estudios que él había realizado. Me hace falta Estuardo. ¿Cuál es su opción, niño? La E. Muy bien. En la E tenemos escritor de Crimen y Castigo, alemán. Ese libro es muy conocido y es los conflictos que muchas veces podemos llegar a... Está en el último párrafo de su página 199. Año de 1821, ¿verdad? Nace y muere en 1881. Y escribe también juntamente con los hermanos Karamazov, en la que reflexiona sobre el parricidio, ¿verdad? Hechos muy reales, que lamentablemente en muchas sociedades se vive eso, ¿verdad? ¿Quién de los 3 será? ¿Nicolás, León o Fedor? ¿Alguien ya lo localizó? El escritor de Crimen y Castigo es Fedor Dostoyevsky. Fedor Dostoyevsky. Él escribe Crimen y Castigo en base a su realidad evidenciada, ¿verdad? Y sus efectos de las personas que cometen actos violentos en una sociedad y los perjudica a todos, ¿verdad? Ok, chicos. Muy bien, entonces vamos a nuestra
Les voy a comentar acá. Miss, ¿cuánto tiempo lleva? Porque yo creo que ya se le va a acabar. Exacto. Gracias. Vamos a los lineamientos de la evaluación, chicos. Aquí necesito que me pongan mucha atención. Los aspectos que se van a tomar en cuenta en su evaluación son el contenido que ustedes van a trabajar, el apoyo que van a tener ustedes en estos organizadores gráficos. Yo les asigno aquí 15. Ustedes van a elegir uno. Fíjense, es un organizador gráfico que ustedes quieran de los que están acá. Y con esto ustedes me van a enviar a mi correo su tema del origen de las especies. El origen de las especies es, buscan la sinopsis del libro de Charles Darwin, cómo apoyó sus avances, ¿verdad? En cuanto al descubrir si venimos o no del mono y todos sus argumentos. Y ustedes, con uno de los organizadores gráficos que van a elegir, me van a presentar esa información. Pueden apoyar también su trabajo con imágenes, ¿verdad? Lo que yo quiero es mucha creatividad y la originalidad que van a tener al presentarme este análisis literario del origen de las especies. Eso sería su contenido. ¿Qué van a trabajar ustedes? Su organizador, tomar en cuenta todos los elementos de ese tema, por favor, y deben de incluir su carátula informativa, el índice de los temas que incluye el origen de las especies, justifican su trabajo, por favor, por qué lo están haciendo, el organizador gráfico que van a presentarme, una o dos conclusiones de lo que aprendieron del origen de las especies y donde consultaron esa información. ¿De acuerdo? Esto es, hoy ya está publicado su examen en plataforma. Yo le voy a mandar siempre una copia al presidente por cualquier problema que tengan para accesar. El envío de este trabajo es el 14 de agosto. Fecha límite. Si ustedes lo tienen antes, excelente. En horario de 8 de la mañana a 7 de la noche en plataforma o en el correo. Miss, disculpe, ¿a compu o a mano? Las dos opciones, la que a ustedes mejor se les facilite, ¿de acuerdo? Y se puede hacer así como, ay Dios, así como en Canva y... Por supuesto. Lo que yo quiero es la creatividad y originalidad en su trabajo.